Las células madres son células que se encuentran en todos los organismos pluricelulares y que tienen la capacidad de dividirse. En este apartado vamos a comenzar a ver lo que es células madres y el concepto de células diferenciadas. O sea, no es lo mismo estas células que nosotros veníamos viendo de procariota a eucariota que una célula diferenciada en diversos tipos. Por ejemplo, de células especializadas, estas células madres son totipotenciales. En los mamíferos existen diversos tipos de célula madre que se pueden clasificar teniendo en cuenta su potencial de células. Es decir, el número de diferentes tipos de células que puede diferenciarse en los organismos adultos. Las células madres y las células progenitoras actúan en la regeneración o reparación de los tejidos del organismo. Recuerden que esto lo estuvimos hablando en clase presencial, donde hablaba de que existen varios tratamientos médicos para modificar cierta cantidad de sintomatología en esos tratamientos de células madre, inyectándolas en el cuerpo, y así había una reparación de ciertos órganos o de ciertos tejidos dañados. Veamos el ejemplo aquí del animal. Acá se ve en un cerdo cómo la carne artificial se fabrica a partir del cerdo. O sea, del cerdo se extrae una parte de tejido del cerdo. Ese tejido, en condiciones de laboratorio, se van a extraer las células madres. Solo las células madres van a ser extraídas de ese tejido que fue extraído del cerdo, y esas células van a transformarse y van a comenzar a duplicar su tamaño y a multiplicarse por mitosis. Estas van a ser puestas en una distinción de fibras musculares con un bioreactor, que es un mecanismo, un aparato que gracias a su potencial de ondas, lo que hace es transformar ese tejido, esas fibras musculares, en un tejido muscular, ¿sí? Esto quiere decir que con el tiempo y con el pasar de los días va a necesitar miles de estas fibras para producir una lonja de tocino, por ejemplo, es el caso, ¿sí? De lo que se extrajo del cerdo, va a necesitar mucha más cantidad de esas células para su multiplicación y para poder fabricar o algún pedazo de tejido o algún órgano en sí. Pero esto es el futuro, esto es lo que hablé en clase, que ya se van a fabricar órganos a partir de este método, que son con la extracción de células madres de cualquier mamífero o cualquier animal. En la siguiente imagen van a ver varias imágenes. En la primera, las que son embrionarias, está la mórula, que es una masa, la mórula es una división de células totipotenciales. Ahí se ven algunas de esas células, pero en realidad en estado de mórula son 32 células duplicadas, una al lado de la otra. Y al lado van a ver células pluripotenciales, en donde ya ahí está la masa interna muscular, que es un estado embrionario en este caso, donde se está gestando un individuo, ¿sí? Ya sea un mamífero o cualquier otro tipo de individuo en este estado embrionario. Estos son los primeros esbozos de vida que se ve en cualquier mamífero o en cualquier animal, ¿sí? Por lo general, acá estamos hablando de mamíferos porque vemos un perrito ya con células multipotenciales extraembrionarias, donde ese perrito está en el útero de la mamá. Ese perrito ya es un feto que tiene controles de funciones vitales, por lo cual se sigue alimentando por cordón umbilical, y luego de salir del útero de la mamá, cuando nazca, va a estar en ese estadio de cachorro, y de cachorro pasará a adulto. Ya se pueden decir que en ese estado adulto se pueden hacer extracciones de esas células madres para poder seguir funcionando su totipotencialidad, porque ya ese adulto va a tener esas células madres bien maduras y formadas. En animales se usa yo esto lo nombré en clase presencial, ¿sí? La medicina regenerativa es el reemplazo o regenerar las células de tejido de órganos. Para conseguir restaurar o restablecer su función normal, esto se logra mediante la estimulación de los propios mecanismos del cuerpo.
para reparar esos tejidos dañados, ¿sí? Regenerando parte de los mismos en el animal o reemplazándolo completamente por tejidos u órganos creados in vitro. En cuanto a tu pregunta, en la del punto, nos encontramos considerando que se han logrado grandes avances en el campo de la medicina regenerativa y aún quedan muchas más cosas por hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que esta técnica de las células madres se puede utilizar tanto para regenerar algún órgano, ¿sí?, dañado en un animal o en una persona, y de esta manera regenerando esa parte de ese mismo organismo o reemplazando completamente los tejidos u órganos creados in vitro, ¿sí? También esta técnica se puede utilizar de esta manera. Ustedes fíjense en que en la figura anterior mostré que el perrito, ya en su estado de feto, podría tener algún daño y podría ser reemplazado por esta técnica de células madres a través de una inyección, y esa se coloca en el lugar donde tienen que reparar cierto tejido. Estas son las enfermedades por las cuales una persona se puede, disponer de un tratamiento por insuficiencia renal crónica. Estos, cuando los riñones no funcionan de buena manera, entonces se hace una inyección intravenosa de estas células madres, provocando una mejoría clínica en el paciente. Es un tratamiento, no es la cura definitiva, ¿sí? Esta filtración glomerular quiere decir que puede disminuir los valores de creatinina y la función del estadio de la enfermedad. Esto quiere decir que esa filtración de la orina a partir de la sangre en el glomérulo va a hacer de una manera mejor y va a ayudar mejor a la calidad del filtrado de la orina. Las lesiones medulares a la altura de la médula espinal también son resueltas de esta manera, ya que el uso de células madres es un estudio prometedor que demuestra que su aplicación en animales con lesiones parciales produce mejoras en la actividad sensitiva y motora. Recuerden que la médula espinal es aquella que está por dentro de la columna vertebral, y la médula espinal es aquella que nos permite de alguna manera ramificar todo lo que es parte de nervios craneales, nervios motores, nervios sensitivos. Es aquella que nos deja explorar a través del movimiento, a través de la sensación. Entonces, de esta manera es un efecto muy favorable para el animal que está involucrándose en este tratamiento. Aunque también acá dice que de alguna manera es posible que exista una actividad regenerando, y las vías de administración suelen ser siempre intravenosa, aunque también es posible la administración local mediante inyección en la zona de la lesión. Claro, poniendo las células madres en el lugar para regenerar, puede ser que el animal se pueda curar tranquilamente. Algunas enfermedades oculares, este tratamiento también está tratado en humanos, ¿sí? La queratoconjuntivitis secas es el caso de esta última, que se atenúa en la inflamación y la respuesta inmune responsable de esta patología, y se reactiva otra vez la secreción lagrimal. Exacto, la conjuntivitis afecta toda la glándula lagrimal, por ende tapa los conductos lagrimales y no permite la salida correcta de las lágrimas. En este caso, hay gente que sufre esta patología, ¿sí? Entonces suelen inyectar en esa glándula lagrimal estas células madres, permitiendo la regeneración de cierto movimiento y de cierta secreción de las lágrimas, y así regenerando esa zona puede salir normalmente las lágrimas y no tener tanto tiempo esta queratoconjuntivitis seca. Las células madres en humanos, ¿sí? En humanos las células madres tienen potencial para convertir muchas diferentes células en el cuerpo. Recuerden que siempre hablamos de sistema de regeneración en el organismo, y hay dos tipos principales de células madres: las células embrionarias y las células madres adultas. Esto lo hablé en la figurita donde está el perrito, donde está en su estadio de lo que vendría a ser embrionario y donde está en su estadio extraembrionario, ¿sí? Bien, las células madres se pueden diferenciar las otras de células en tres maneras. Pueden dividirse por mitosis o renovarse a sí mismas durante un largo tiempo.
no son especializadas porque el cuerpo cumple funciones específicas en el cuerpo. Tiene el potencial de convertirse en células especializadas como las células musculares y la de la sangre y las células del cerebro. ¿Sí? Este estudio, o sea, de las células madres, puede aplicar y explicar en algún momento cómo ocurren enfermedades graves como el cáncer y defectos de nacimiento. Algún día se podría utilizar con células madres para crear células y tejidos para tratamiento de muchísimas enfermedades. Y esto es, algún día es el hoy, ¿sí? Y en unos años se va a ver. Ejemplo, incluye la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, lesión de médula espinal, enfermedad de corazón, diabetes y artritis. Acá en la imagen van a ver que esta es la forma de sacarlos en el estado embrionario del bebé. Esta técnica se hace en todos los hospitales y por lo general acá en Argentina se utiliza el banco de células madres en lo que es el hospital de niños, ¿sí? El hospital de niños tiene su banco. En donde los hospitales de alrededor del hospital del niño, tanto sea de capital y de provincia, y sanatorios y clínicas privadas también disponen de este método para sacar esas células madres. El bebé cuando nace, el cordón umbilical se lo van a cortar y lo van a arrojar a la basura, pero ese cordón umbilical tiene una cantidad de sangre y células madres muy importante que se pueden dejar e inclusive para tratar enfermedades como las que nombra acá: lesiones musculares, diabetes, problemas cardíacos, enfermedades neurodegenerativas, lesiones en la médula espinal, quemaduras, huesos, lesiones, articulaciones y lesiones hepáticas, ¿sí? Siempre y tanto tiene un grado de compatibilidad entre humanos, ¿sí? Hay compatibilidad en la sangre, compatibilidad en esas células madres, tiene que ver un grado de compatibilidad con las células del bebé del cordón umbilical. Se extraen con jeringa y se guardan en un banco especializado en guardar y preservar esas células madres del tejido del cordón umbilical. Actualmente se hace y se le pide permiso a la madre. Si la madre quiere donarla, lo puede hacer tranquilamente y el banco se va al banco de sangre a donar a cualquier persona que las necesite. Y en caso que la madre las quiera guardar también puede, pero debe pagar, en el caso de que sean propias de la propiedad de la persona, ¿sí? Para un futuro o por si algún hermanito tiene alguna enfermedad grave, pueden utilizar esas células madre y curarse. Bien, aquí lo que se ve en la figura es un bebé recién nacido en el momento del parto, que nombré anteriormente, de las células madres tomadas del cordón umbilical. Luego del parto se aplican 2 grampas, una cerca del ombligo y otra un poco más alejada, capturando gran cantidad de sangre, ¿sí?, de ese cordón. Se cortan, ¿sí?, más allá de los cordón, o sea que quedaría atrapada, pero es el resto que daría parte para hacer el nudito para el cordón umbilical, ¿sí?, para el ombligo del bebé, y luego se corta entre ellas para separar el bebé. En la segunda imagen lo que van a ver es la recolección, ¿sí? Primeramente se pone una forma de aguja, una sonda que tiene una forma de aguja. Esa aguja va a penetrar sobre el cordón umbilical ya cortado y lo que hace es tomar una cantidad importante de esa sangre, que es la que tiene células madres, y dentro de la bolsa hay un líquido anticoagulante para que ésta con el oxígeno, cuando toma el oxígeno, no se coagule de manera inmediata. Entonces se inserta la sonda en el cordón y la sangre colectada en una bolsa con un anticoagulante y luego se envía al laboratorio. Se analiza cierta cantidad de esa sangre a ver las células madres en qué estado pueden estar y qué se puede servir, pero son de suma importancia en el momento del nacimiento del bebé. Y esas células madres se mandan a congelarse en un banco de células madres de cordón umbilical.
Bien, en este cuadro que les muestro acá lo vamos a hacer en el pizarrón en clase y lo voy a explicar en el pizarrón de clase. Lo único que quiero dejar bien en claro que cuando hablamos de reproducción solamente me van a decir que hay dos tipos, asexual y sexual. Asexual se genera a partir de un individuo, ese individuo se divide en trozos para formar un individuo clónico exactamente igual al progenitor, sin variabilidad genética, con el mismo ADN. Y sin embargo en la sexual, por otro lado la sexual, vamos a hablar de dos individuos, uno masculino y femenino, que ambos tienen gametas. El masculino, la gameta va a ser el espermatozoide, el femenino va a ser el óvulo. Estos se unen en la fecundación y forman un individuo totalmente diferente, ¿sí?, con variabilidad genética. Y esto es lo importante, la reproducción asexual. En animales vamos a ver estos tipos de reproducción: gemación, fragmentación o excisión, bipartición, partenogénesis y esporulación. En plantas, multiplicación vegetativa artificial, injerto, estaca, esquejes y acodo. Y las ventajas de la reproducción asexual es que es un proceso que es mucho más rápido, es mucho más simple, no hay un gasto de energía, se lleva a través de mitosis, se forma un gran número de descendientes y es un modo habitual de reproducción, sobre todo en las bacterias o individuos unicelulares. La desventaja que es copia de la descendencia, y al tener alguna alteración o algún problema o algún desacuo con el ambiente, eso quiere decir que esta descendencia, esta copia va a morir más fácilmente. Acá lo que vamos a ver es una estrella de mar con sus 5 brazos, ¿sí? Tiene 5 brazos la estrella de mar, y lo que hace este individuo original es que por acción de donde se involucra su movimiento y demás, puede ser que alguna presa le corte parte de su brazo y haya una separación de ese brazo. A través de la reproducción asexual, ese brazo se va a volver a regenerar, ¿sí?, de manera más imprecisa, o sea, no va a ser una regeneración muy rápida, pero va a quedar un brazo más cortito que el otro. Y el brazo que se separó originalmente, si no se lo comió la presa, ese brazo puede ser que se origine una nueva estrella de mar por acción de la regeneración, ¿sí?, y forma dos individuos exactamente iguales con el mismo ADN. La reproducción asexual en división binaria, lo que va a hacer acá es a través de mitosis, ¿sí?, de una célula se forman dos células hijas. Por gemación, ¿sí?, la gemación lo que involucra es de un individuo va a formar otro individuo, ¿sí?, y la misma cantidad de ADN siempre va a ser la misma. Por esporas, un individuo libera esporas al ambiente y estas esporas van a dar individuos nuevos y van a ser todos originalmente clónicos e iguales. Algunos protozoos como el paramecio lo vimos también, se dividen por la bipartición. Bien, acá vamos a la reproducción artificial en plantas, ¿sí? Acá en esta figura lo que tenemos es los tubérculos, ¿sí?, que es la planta de papa. Así se planta una papa, una abajo de la tierra, y salen varios tubérculos. La papa lo que tiene es que tiene gran cantidad de almidón, ¿sí? Estos tubérculos son raíces que salen y se unen a esta gran cantidad de almidón que consiguen bajo la tierra, y así salen varias papas. En lo que vendría a ser la de al lado se llaman bulbos, son aquellas, por ejemplo, la cebolla es un bulbo, esto es similar a una cebolla verdeo, puede ser un tulipán, puede ser una lila, puede ser muchas plantas con flores que utilizan bulbos, ¿sí? Por lo general estos bulbos se fusionan, de un bulbo se hacen varias ramificaciones uno al lado del otro, y pueden, por acción del hombre, se pueden plantar y se pueden dividir para plantarse y fabricar varias plantas, ¿sí? Bien, los rizomas son raíces rastreras que lo que hacen es prolongar la planta de un lado al otro, ¿sí? Tanto los rizomas, acá ven en esta planta, que por lo general son
las famosas lilas también que se les llaman, estos rizomas lo que hace es prolongar su acción y su superficie a través de estos rizomas, que son como si fueran una prolongación de la misma raíz. A su vez salen más raíces, pero esa prolongación lo hace para poder sobrevivir, ¿sí? Es típico de una planta. Y lo que puede hacer por acción del humano es cortar esos rizomas y tener a mano esos rizomas para poder plantarlos en otros lugares. Esta al lado, que se llama estolones, es una planta de frutilla. La frutilla, por lo general, es, digamos, lo que sucede aquí es que saca un pequeño brazo y lo que involucra es que ese brazo que sale por la superficie va a ser rastrero, o sea, va a estar arrastrándose en la tierra y en algún momento va a ser una prolongación de otra planta de frutilla. Estos brazos lo hace de manera de mecanismo de sobrevivencia. Todas las plantas de frutillas y otras plantas también lo hacen, estos estolones, asegurando un mecanismo de supervivencia de la planta. Si la planta de mayor tamaño llega a morir, ya su estolón se pudo prolongar de manera rastrera por la superficie y pudo anclar sus raíces justo cerca de la otra planta. Y acá por esqueje, por acción del hombre, ¿sí? Esta es la típica: corto una ramita de algo, lo pongo en agua, espero que salgan las raíces y vuelvo a plantarlo. Eso se llama esqueje, todo por acción del hombre. En esta reproducción o multiplicación vegetativa lo que vamos a ver es el tema del acodo. El acodo es como si fuera el estolón que vimos recién, ¿sí? El acodo es cuando el hombre corta cierta prolongación de ese estolón y lo que hace es plantarlo en otro lugar. También lo que sucede al lado, estaquilla esqueje, sucede también, como por ejemplo eso que está cortando la tijera en el esqueje, es una rosa, ¿sí? Esa persona corta un pedacito de rosa, lo deja en agua, deja que unos días que salga algún tipo de raíz y luego lo planta en el suelo y supuestamente tiene que salir una nueva rosa. En el injerto que sucede ahí, en la parte de abajo, en la foto, van a ver una rama de un árbol frutal, un cítrico puede ser, una mandarina, y lo que hace esa mandarina es cortar un trozo de una rama de mandarina y hacerle como una incisión. Y ese palito que ven inserto de esa incisión va a ser una mandarina diferente a la que tengo en ese árbol. O sea, tomo un trozo de otra mandarina, que puede ser otra mandarina de otro tipo, y lo implanto de manera de un injerto. Lo voy a sujetar con hilo de algodón o alguna tela de algodón y lo que va a hacer en eso va a suceder que esa rama se va a adherir por acción de la savia y acción de la mitosis en las células y va a generar una rama con mandarinas diferentes, porque esa rama que se insertó, ¿sí?, va a ser propicia para una descendencia de nuevas mandarinas. Y la micropropagación va a ser a través de las esporas o a través de semillas también, que se llama micropropagación. Se ponen en tubos de ensayo, se incuban en laboratorios, de ahí sale una plántula muy pequeña que es la que va a hacer que se plante en tierra. La reproducción en animales asexual, escisión, bipartición o división simple a partir de un individuo, se va a generar un corte en ese individuo y se va a cortar en dos. A partir de la célula madre se divide en dos células hijas iguales y esa modalidad más común y más frecuente en las bacterias. El otro mecanismo se llama gemación. Las células madres producen las células hijas más pequeñas o yemas que se desprenden y forman células semejantes a ellas. Es muy frecuente en las levaduras. Y esporulación, el núcleo se divide muchas veces formando una célula polinucleada que origina numerosas células hijas y se dan los protozoos. Tanto en la gemación, que involucra la división de un individuo en varios, en la esporulación es donde el individuo tiene ciertas esporas, que esto va a provocar una rotura de su membrana y va a liberar al exterior para generar más individuos.
Aquí en el hecho de la partenogénesis, la abeja reina va a ser la que apodere del panal y la que dé órdenes a las demás abejas. Es la única hembra fértil que pone huevos fecundados y dan origen a las abejas obreras infértiles, y pone huevos no fecundados que dan origen a los zánganos fértiles, por un mecanismo denominado partenogénesis. Bien, en el medio está la abeja reina, que tiene mayor tamaño, la abeja obrera arriba y el zángano abajo. Les explico cómo es el mecanismo de las abejas, ¿sí? La hembra fértil, la única que da las órdenes, es la hembra reina, ¿sí? Es de mayor tamaño y es la que va a poner todos los huevos para dar origen a esas abejas obreras para que construyan el panal, ¿sí? Bien, el origen de los zánganos también los da la reina, pero son aquellos huevos que va a poner con diferente tamaño y diferente cantidad hormonal. En función de la colmena, o sea, si se necesitan más zánganos fértiles, porque los zánganos son utilizados para la reproducción de la reina, ¿sí? Entonces ese mecanismo es llamado partenogénesis. Quiere decir que la partenogénesis es el mecanismo por el cual el huevo que se desarrolla hasta originar un organismo adulto sin participación alguna de elementos germinales masculinos. En este caso, la reina va a poner huevos para formar zánganos fértiles, pero sin ayuda, y en este caso también de las abejas obreras, sin ayuda de ningún zángano. En cambio, cuando hay necesidad de crear más abejas obreras, sí va a necesitar la ayuda de zánganos para reproducir esos huevos para dar abejas obreras. La partenogénesis también se utiliza para mecanismos para obtener una nueva reina en el panal, porque la reina vive un tiempo y luego necesita formar una nueva reina para que ésta sea nacida y incubada en ese panal y pueda seguir con todo el ejército de abejas reinas y abejas zánganos.